Si has orado alguna vez en tu vida, es muy probable que estés cometiendo este error sin darte cuenta. Y esto podría estar bloqueando tu conexión con Dios. Piénsalo. Has orado con sinceridad, pero sientes que tus palabras se quedan en el aire, como si Dios no estuviera escuchando. Este error lo cometen millones de personas sin saberlo. Y si no lo corriges, tu vida de oración siempre estará limitada. Pero hoy, en este video, descubrirás cuál es ese error, por qué es tan peligroso y, lo más importante, cómo evitarlo para que tu oración en el Espíritu Santo sea poderosa y transformadora. Bienvenido a Dios mi refugio, el canal donde profundizamos en la oración, la fe y el poder del Espíritu Santo. Si quieres fortalecer tu vida espiritual, suscríbete ahora, activa la campanita y deja tu like. Así ayudamos a que más personas reciban este mensaje. Ahora, prepárate, porque lo que descubrirás a continuación podría cambiar tu relación con Dios para siempre. Tal vez has sentido que oras, pero no sientes la presencia de Dios. Como si tus palabras se quedaran en el aire, sin dirección, sin respuesta. Oras porque sabes que debes hacerlo, porque te han enseñado que es importante, pero en el fondo hay un vacío. Te arrodillas, cierras los ojos, pronuncias las palabras correctas, pero cuando terminas, nada cambia. No hay paz, no hay revelación, solo silencio. Y entonces te preguntas si Dios realmente te está escuchando. Si alguna vez has sentido esto, no estás solo. Miles, millones de personas han pasado por lo mismo. Gente con un corazón sincero que quiere acercarse a Dios, pero que sin saberlo está cometiendo un error que los mantiene alejados del verdadero poder de la oración en el Espíritu Santo. Y aquí está la gran verdad. Dios siempre escucha. Él nunca está ausente. Él nunca está distante. Entonces, ¿por qué tantas personas oran y sienten que no reciben respuesta? Porque hay un error silencioso pero poderoso, que muchos cometen sin darse cuenta. Un error que no tiene nada que ver con cuántas veces oras al día, ni con cuánto tiempo pasas en oración. No se trata de la cantidad de palabras, ni siquiera de lo bien que las digas. El problema está en cómo oras. Mucha gente ora mecánicamente. Hacen de la oración una rutina sin vida, una repetición de palabras aprendidas, sin verdadera conexión con Dios. Oran con la mente, pero no con el corazón. O peor aún, oran por obligación, como si fuera un deber religioso más que una conversación con el Creador. Se arrodillan, cierran los ojos y dicen lo mismo de siempre: Señor, gracias por este día, bendice mi familia, ayúdame en esto y aquello, amén. Y aunque sus palabras son sinceras, les falta algo crucial: la entrega total al Espíritu Santo. Porque orar no es un monólogo, no se trata solo de hablar. La verdadera oración es una conexión viva con Dios, un encuentro real donde el Espíritu Santo toma el control y nos guía en cada palabra, en cada pensamiento, en cada clamor. Pero cuando oramos con el enfoque equivocado, bloqueamos esa conexión. Y aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta. Mucha gente ora desde la carne, no desde el Espíritu. Es decir, oran dependiendo de sus emociones, de cómo se sienten en ese momento. Si tienen un buen día, oran con pasión. Si están cansados, oran rápido. Si están desmotivados, apenas oran. Pero la oración en el Espíritu Santo no depende de cómo te sientes. Cuando oras en el Espíritu, no necesitas sentir algo especial para saber que Dios te escucha. No es cuestión de emociones, sino de fe, de rendición, de dejar que sea el Espíritu quien interceda por ti. Sin embargo, este es el error que muchos cometen. Oran tratando de forzar una conexión en lugar de rendirse al Espíritu. Intentan controlar la oración. Buscan palabras bonitas. Quieren decir lo correcto en lugar de simplemente dejarse llevar por la presencia de Dios. Y esto es lo que apaga la verdadera oración. Porque Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones entregados. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No necesitas encontrar las palabras exactas. No necesitas esforzarte por decirlo todo bien. Lo único que Dios quiere es que te rindas,
que dejes que el Espíritu Santo tome el control y ore por ti, pero aquí es donde muchos fallan. Se acercan a Dios con la mentalidad equivocada, tratando de hacer en lugar de entregar. Y cuando oran y no sienten nada, se frustran, se desaniman y se alejan aún más. Pero hoy, este mensaje viene a abrirte los ojos. Si has sentido que tu oración es vacía, que no llega a Dios, que no te llena de paz, no es porque Dios esté lejos, es porque aún no has aprendido a orar en el Espíritu Santo. Y aquí viene la gran revelación. Este error tiene solución. En los próximos minutos vamos a profundizar en lo que significa realmente orar en el Espíritu Santo y cómo puedes hacerlo de la manera correcta. Porque cuando descubras esto, tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Tal vez has sentido que oras, pero no sientes la presencia de Dios. Como si tus palabras se quedaran en el aire, sin dirección, sin respuesta. Oras porque sabes que debes hacerlo, porque te han enseñado que es importante, pero en el fondo hay un vacío. Te arrodillas, cierras los ojos, pronuncias las palabras correctas, pero cuando terminas, nada cambia. No hay paz, no hay revelación, solo silencio. Y entonces te preguntas si Dios realmente te está escuchando. Si alguna vez has sentido esto, no estás solo. Miles, millones de personas han pasado por lo mismo. Gente con un corazón sincero que quiere acercarse a Dios, pero que, sin saberlo, está cometiendo un error que los mantiene alejados del verdadero poder de la oración en el Espíritu Santo. Y aquí está la gran verdad. Dios siempre escucha. Él nunca está ausente. Él nunca está distante. Entonces, ¿por qué tantas personas oran y sienten que no reciben respuesta? Porque hay un error silencioso pero poderoso que muchos cometen sin darse cuenta. Un error que no tiene nada que ver con cuántas veces oras al día ni con cuánto tiempo pasas en oración. No se trata de la cantidad de palabras, ni siquiera de lo bien que las digas. El problema está en cómo oras. Mucha gente ora mecánicamente. Hacen de la oración una rutina sin vida, una repetición de palabras aprendidas, sin verdadera conexión con Dios. Oran con la mente, pero no con el corazón. O peor aún, oran por obligación, como si fuera un deber religioso más que una conversación con el Creador. Se arrodillan, cierran los ojos y dicen lo mismo de siempre: Señor, gracias por este día, bendice mi familia, ayúdame en esto y aquello. Amén. Y aunque sus palabras son sinceras, les falta algo crucial: la entrega total al Espíritu Santo, porque orar no es un monólogo. No se trata solo de hablar. La verdadera oración es una conexión viva con Dios, un encuentro real donde el Espíritu Santo toma el control y nos guía en cada palabra, en cada pensamiento, en cada clamor. Pero cuando oramos con el enfoque equivocado, bloqueamos esa conexión. Y aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta. Mucha gente ora desde la carne, no desde el Espíritu. Es decir, oran dependiendo de sus emociones, de cómo se sienten en ese momento. Si tienen un buen día, oran con pasión. Si están cansados, oran rápido. Si están desmotivados, apenas oran. Pero la oración en el Espíritu Santo no depende de cómo te sientes. Cuando oras en el Espíritu, no necesitas sentir algo especial para saber que Dios te escucha. No es cuestión de emociones, sino de fe, de rendición, de dejar que sea el Espíritu quien interceda por ti. Sin embargo, este es el error que muchos cometen. Oran, tratando de forzar una conexión en lugar de rendirse al Espíritu. Intentan controlar la oración, buscan palabras bonitas, quieren decir lo correcto, en lugar de simplemente dejarse llevar por la presencia de Dios. Y esto es lo que apaga la verdadera oración. Porque Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones entregados. Mira lo que dice la Biblia en Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No necesitas encontrar las palabras exactas. No necesitas esforzarte por decirlo todo bien. Lo único que Dios quiere es que te rindas, que dejes que el Espíritu Santo tome el control y ore por ti. Pero aquí es donde muchos fallan. Se acercan a Dios con la mentalidad equivocada, tratando de hacer en lugar de entregar. Y cuando oran y no sienten nada,
se frustran, se desaniman y se alejan aún más. Pero hoy, este mensaje viene a abrirte los ojos. Si has sentido que tu oración es vacía, que no llega a Dios, que no te llena de paz, no es porque Dios esté lejos, es porque aún no has aprendido a orar en el Espíritu Santo. Y aquí viene la gran revelación. Este error tiene solución. En los próximos minutos vamos a profundizar en lo que significa realmente orar en el Espíritu Santo y cómo puedes hacerlo de la manera correcta. Porque cuando descubras esto, tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Imagina que entras a una habitación completamente oscura. Buscas el interruptor, presionas el botón de la lámpara, pero no pasa nada. Sigues intentando, giras el foco, revisas la bombilla y nada cambia. La oscuridad sigue ahí. Entonces te das cuenta de algo obvio, pero crucial. La lámpara no está conectada a la corriente eléctrica. Por más que intentes encenderla, por más que presiones el botón, por más que desees luz sin conexión, la lámpara seguirá apagada. Así sucede con la oración cuando no está conectada al Espíritu Santo. Puedes hablar, clamar, repetir palabras, pero si no hay una verdadera conexión, la oración no tiene vida, no tiene poder. Y lo más peligroso es que muchas personas no se dan cuenta de esto. Siguen orando día tras día, sintiendo que están haciendo lo correcto, pero sin experimentar la presencia de Dios. Aquí está la pregunta más importante. ¿Cómo sabes si esto te está pasando a ti? Si alguna vez has orado y has sentido que Dios no te escucha, si sientes que hablas al vacío, que tus palabras no tienen impacto, que no recibes respuestas, es posible que estés cometiendo este error sin darte cuenta. Pero no es solo la sensación de distancia lo que hace que este error sea peligroso. Lo peor es el efecto que tiene en tu vida espiritual. Cuando oras mal, cuando no estás conectado al Espíritu Santo, tu relación con Dios se debilita, tu fe se enfría y sin darte cuenta, empiezas a depender más de ti mismo que de Dios. Es un proceso lento pero destructivo. Primero sientes que Dios no responde, luego empiezas a orar con menos frecuencia. Después, solo oras cuando tienes problemas. Y al final, simplemente dejas de orar. Porque el enemigo sabe que una persona que deja de orar es una persona vulnerable. Mira lo que dice la Biblia en Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no oír. Este versículo nos muestra una verdad importante. Cuando nuestra vida de oración no está alineada con el Espíritu Santo, creamos una barrera que nos aleja de Dios. Y aquí es donde entra el mayor peligro de este error. Nos hace creer que Dios se ha alejado de nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes nos hemos alejado de Él. Pero esto no termina aquí, porque cuando oramos mal, el desánimo empieza a tomar control. Nos sentimos espiritualmente agotados. Perdemos el deseo de buscar a Dios y en muchos casos hasta llegamos a dudar de nuestra fe. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere, porque el diablo no tiene miedo de una persona que repite oraciones vacías, pero sí teme a una persona que ora en el Espíritu Santo, porque esa persona no solo habla, esa persona recibe poder de Dios. Por eso Jesús nos advirtió en Juan 15, 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Esta es la clave de todo. Cuando intentamos orar sin el Espíritu Santo, estamos orando separados de Dios. Y cuando estamos separados de Dios, nada de lo que hacemos tiene verdadero poder. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo corregimos este error? Aquí está la verdad. Este error tiene solución. Dios no quiere que sigas orando en la oscuridad. Él no quiere que sigas repitiendo palabras sin vida. Él quiere que experimentes una oración viva, una oración que transforme tu vida, una oración que te llene de su presencia. Y cuando aprendas a orar en el Espíritu Santo, descubrirás un nivel de conexión con Dios que nunca antes habías experimentado. En los próximos minutos, te voy a revelar cómo orar en el Espíritu Santo de la manera correcta. Porque cuando descubras esto, tu vida de oración nunca volverá a ser la misma. Orar en el Espíritu Santo no es repetir palabras aprendidas. No es una fórmula religiosa ni una rutina vacía.
Orar en el Espíritu Santo es rendirse por completo a la presencia de Dios, permitiendo que su Espíritu tome el control de nuestra oración, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos y hasta de lo que no podemos expresar. Muchas veces creemos que debemos tener las palabras exactas, que debemos hablar con elocuencia, o que nuestra oración debe seguir un formato rígido para que Dios nos escuche. Pero la Biblia nos revela una verdad completamente diferente. Romanos 8, 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos enseña algo muy poderoso. Nuestra oración no depende de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento, ni de lo bien que sepamos expresarnos. Hay momentos en los que simplemente no sabemos qué decir. Momentos en los que el dolor es tan profundo que las palabras no salen. Momentos en los que sentimos que estamos espiritualmente agotados. Y es en esos momentos donde el Espíritu Santo toma el control. Cuando oramos en el Espíritu Santo, no estamos hablando con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del mismo Dios que mora en nosotros. Él intercede por nosotros, aun cuando no podemos expresar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos dejar de orar en la carne y empezar a orar en el Espíritu? Aquí es donde muchas personas se confunden. Muchos piensan que orar en el Espíritu significa hablar en lenguas, y aunque esta es una de las manifestaciones, no es la única. Orar en el Espíritu Santo es entrar en una comunión profunda con Dios, donde nuestra oración ya no es guiada por nuestras emociones, sino por el mismo Espíritu de Dios. Aquí te muestro cómo puedes comenzar a hacerlo. Paso 1. Deja de depender de tu propia lógica y confía en Dios. El mayor obstáculo para orar en el Espíritu es querer controlar la oración. Queremos que Dios nos hable de cierta manera, que nos responda en cierto tiempo, que nos dé señales visibles. Pero cuando oramos en el Espíritu, dejamos de depender de lo que podemos ver o sentir y comenzamos a orar con fe. Debemos aprender a rendirnos completamente a su presencia, sin preocuparnos por encontrar las palabras perfectas. Paso 2. Dedica tiempo a la oración sin distracciones. No puedes esperar orar en el Espíritu Santo si solo oras apresuradamente o mientras haces otras cosas. La oración en el Espíritu requiere que te apartes, que busques un lugar de intimidad con Dios, que cierres la puerta a todas las distracciones y le entregues tu corazón sin reservas. Paso 3. No te enfoques en las palabras, sino en la comunión. Recuerda lo que dice la Biblia. El Espíritu intercede con gemidos indecibles. Esto significa que tu oración no necesita ser perfecta. A veces solo necesitas estar en su presencia en silencio, permitiendo que Él hable a tu espíritu. Otras veces sentirás el impulso de hablar en lenguas, o de alabar, o de simplemente llorar en su presencia. No limites la forma en la que Dios quiere manifestarse en tu oración. Paso 4. Persevera. Aunque no sientas nada al principio, puede que no sientas nada diferente. Puede que te preguntes si realmente estás orando en el Espíritu. Pero aquí está la clave. No se trata de sentir, se trata de creer. La oración en el Espíritu no es un evento emocional, es una entrega diaria. Mientras más busques a Dios en oración, más te será revelado su poder. Mientras más permitas que su Espíritu guíe tus palabras, más fuerte será su presencia en tu vida. Y entonces sucederá algo increíble. Cuando comienzas a orar en el Espíritu Santo, sientes una paz que no puedes explicar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende de las circunstancias, ni de si Dios responde de inmediato, ni de si todo en tu vida está bien. Es una paz que viene del cielo. Es la seguridad de que Dios está obrando en ti, aun cuando no puedas verlo. Y cuando experimentas esto, nunca vuelves a orar de la misma manera. A partir de este momento tu oración se vuelve más profunda, más intensa, más poderosa. Ya no oras solo por necesidad, oras porque amas estar en la presencia de Dios. Y es ahí donde todo cambia. Porque cuando aprendes a orar en el Espíritu Santo, tu fe se fortalece, tu vida espiritual se enciende, tu relación con Dios se vuelve más real que nunca. Y lo mejor de todo es que esto está disponible para ti. Dios está esperando que tomes la decisión de buscarlo de verdad,
de rendirte completamente, de dejar de depender de tus propias fuerzas y empezar a depender solo de Él. Y ahora que entiendes lo que significa orar en el Espíritu Santo, en la siguiente parte te enseñaré qué sucede cuando lo haces y cómo esta oración puede transformar cada área de tu vida. Algo cambia cuando comienzas a orar en el Espíritu Santo. Algo profundo, algo que no se puede explicar con palabras, pero que transforma por completo tu vida. La oración deja de ser un acto mecánico y se convierte en una conexión viva con Dios. Muchos creyentes han experimentado este cambio. Personas que antes oraban sintiéndose vacías, que repetían las mismas palabras una y otra vez sin ver resultados, pero que, al rendirse al Espíritu Santo, experimentaron la presencia de Dios de una manera que nunca antes habían sentido. Es el caso de Laura, una mujer que pasó años sintiendo que su oración era inútil. Oraba todas las noches, pero solo sentía silencio. Con el tiempo, empezó a creer que Dios no le respondía porque no era digna, porque no sabía orar bien, porque tal vez no tenía suficiente fe, hasta que un día escuchó un mensaje sobre lo que significa realmente orar en el Espíritu. Entendió que no se trataba de decir lo correcto, sino de rendirse completamente a la presencia de Dios. Esa noche, su oración fue diferente. No intentó buscar palabras perfectas. No intentó llenar el silencio con frases vacías. Simplemente se arrodilló y le pidió al Espíritu Santo que tomara el control. Al principio, no sintió nada. Pero de repente, una paz indescriptible la envolvió. Era como si, por primera vez, su alma estuviera en el lugar correcto, como si Dios la estuviera abrazando. Desde ese momento, nunca más volvió a orar de la misma manera. Porque cuando oras en el Espíritu Santo, todo cambia. Ya no sientes que estás hablando al aire. Sabes que Dios te está escuchando. Tu corazón se alinea con su voluntad. Empiezas a entender cosas que antes no comprendías. Y lo más importante, su presencia se vuelve real en tu vida. Esto no es algo exclusivo de ciertas personas. Esto es para todos los que realmente buscan a Dios. Cuando comienzas a orar en el Espíritu, los cambios en tu vida son evidentes. 1. Recibes paz, incluso en medio de la tormenta. Antes, cuando las cosas iban mal, orabas y esperabas sentirte mejor. Pero el miedo seguía ahí. Ahora, cuando oras en el Espíritu, la paz de Dios te llena de una manera que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz basada en lo que ves, es una paz que viene directamente de Dios. Filipenses 4, 6, 7 dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una promesa vacía. Es una realidad para aquellos que aprenden a orar en el Espíritu. 2. Comienzas a recibir respuestas claras de Dios. Antes, orabas y no sabías si Dios te estaba hablando. Dudabas. Te preguntabas si lo que sentías era tu propia voz o si realmente venía de Dios. Pero cuando oras en el Espíritu, tu espíritu se alinea con el de Dios. Comienzas a discernir su voz con claridad. No porque Él hable más fuerte, sino porque tú aprendes a escuchar mejor. Jesús dijo en Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando oras en el Espíritu, aprendes a reconocer su voz. Las dudas desaparecen. ¿Sabes cuándo Dios te está guiando? 3. Sientes la presencia de Dios de una manera real. Antes, Dios parecía algo lejano, algo que sabías que existía pero que no sentías. Pero cuando oras en el Espíritu, su presencia se vuelve tan real como el aire que respiras. No importa si estás en tu habitación, en el auto o caminando por la calle. Sientes que Dios está contigo y esto cambia todo. Porque cuando sabes que Dios está contigo, ya no vives con miedo. No importa la prueba. Sabes que Él está a tu lado. 4. Tu fe se fortalece. Cuando oras en el Espíritu Santo, tu fe deja de ser teórica. Deja de ser solo conocimiento y se convierte en experiencia. Empiezas a ver respuestas. Empiezas a sentir a Dios obrando en tu vida. Y cuanto más experimentas su poder,
más crece tu fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando oras en el Espíritu, te alineas con la voluntad de Dios y tu fe se fortalece. 5. Dejas de orar solo por necesidad y empiezas a orar por amor. Antes, orabas solo cuando necesitabas algo, pero cuando experimentas la presencia de Dios en la oración, oras porque disfrutas estar con Él. Ya no es una obligación, es un deleite. No oras solo para pedir cosas. Oras para estar en su presencia, para adorarlo, para conocerlo más. Porque cuando oras en el Espíritu, Dios se vuelve la prioridad de tu vida, y esto transforma todo. Si hasta ahora has sentido que tu oración es vacía, si sientes que no has experimentado este nivel de conexión con Dios, quiero decirte algo importante. Dios está esperando por ti. Él quiere que entres en esta dimensión de oración, quiere revelarte su presencia, su amor, su paz. Pero todo comienza con una decisión. La decisión de rendirte, de buscarlo con todo tu corazón, de dejar que su Espíritu Santo tome el control de tu vida. En la siguiente parte, te enseñaré cómo hacer esto en la práctica, cómo empezar a orar en el Espíritu Santo cada día y cómo transformar tu relación con Dios para siempre. Orar en el Espíritu Santo no es algo reservado para unos pocos. No es un misterio inalcanzable ni una habilidad exclusiva de quienes han pasado años en la fe. Es una invitación abierta para todo aquel que anhela una conexión más profunda con Dios. Ahora que has entendido la importancia de esta oración, es momento de ponerlo en práctica, porque de nada sirve saber algo si no lo aplicamos. La transformación ocurre cuando pasamos del conocimiento a la acción. Hoy quiero guiarte paso a paso para que puedas empezar a orar en el Espíritu Santo desde este mismo momento. Tal vez te preguntes, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo empezar? Aquí tienes un camino claro, sencillo y poderoso para entrar en esta dimensión de oración. Paso 1. Encuentra un lugar sin distracciones. Dios puede hablarte en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero cuando quieres tener una comunión profunda con Él, es importante apartarte, encontrar un espacio donde nada interrumpa tu conversación con Dios. Jesús nos dio este principio en Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No se trata solo de un lugar físico, sino de un ambiente en tu corazón donde puedas enfocarte solo en Él. Apaga el celular, aléjate del ruido, deja a un lado todas las distracciones. Este es un momento sagrado. Paso 2. No te preocupes por palabras perfectas. Deja que el Espíritu hable por ti. Uno de los mayores bloqueos en la oración es pensar demasiado en qué decir. Nos preocupamos por encontrar las palabras correctas, por estructurar la oración de manera ordenada, por no equivocarnos. Pero la oración en el Espíritu no se trata de perfección, sino de entrega. Romanos 8:26 nos recuerda algo poderoso. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que no importa si no sabes qué decir, solo necesitas presentarte ante Dios con un corazón dispuesto. Permite que el Espíritu Santo interceda por ti. Habrá momentos en los que no tendrás palabras, y eso está bien, porque en el silencio, en la rendición, Dios escucha incluso lo que no puedes expresar. Paso 3. Sé constante. Aunque no sientas nada al principio, uno de los errores más comunes en la oración es depender de las emociones. Muchos oran esperando sentir algo de inmediato, y cuando no lo sienten, se desaniman y abandonan. Pero la oración en el Espíritu Santo es un proceso de rendición, no de emoción. Piensa en esto. Cuando empiezas a entrenar en un gimnasio, al principio no ves resultados, pero si eres constante, con el tiempo, tu cuerpo empieza a cambiar. Lo mismo sucede en la oración. Al principio puede que no notes nada diferente, pero con el tiempo, tu espíritu se fortalecerá. Tu relación con Dios será más clara y sentirás su presencia como nunca antes. La clave está en la constancia. Dios no busca oraciones esporádicas.
Él busca un corazón que lo busque todos los días. Paso 4. Ora con la Biblia abierta y deja que Dios te hable. La oración no es solo hablar con Dios, es también escuchar su voz. Y una de las maneras más seguras de escuchar a Dios es a través de su palabra. Muchos oran sin dirección, sin saber qué pedir o cómo responder a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pero cuando oras con la Biblia abierta, le das a Dios la oportunidad de hablarte a través de su palabra. Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando oras en el Espíritu y lees la palabra, Dios empieza a revelar cosas que antes no entendías. Comienzas a recibir respuestas. Tu fe crece. Tu espíritu se fortalece. Porque la Biblia no es solo un libro, es la voz viva de Dios guiándote en la oración. Paso 5. Confía en que el Espíritu Santo está obrando. Uno de los mayores desafíos de la oración es aprender a confiar. Oramos, pero a veces queremos ver resultados inmediatos. Y cuando no los vemos, nos preguntamos si Dios realmente está haciendo algo. Pero aquí hay una verdad que nunca debes olvidar. Dios siempre está obrando, aunque no lo veas. Juan 5, 17 dice: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no se ha detenido. Él sigue moviéndose, sigue respondiendo, sigue transformando. Tu oración no es en vano. Cada palabra que diriges a Dios tiene propósito. Puede que la respuesta no llegue de la manera que esperas. Puede que no sea en el tiempo que quieres, pero Dios siempre responde. Y cuando oras en el Espíritu Santo, te alineas con su voluntad y comienzas a ver cómo todo en tu vida se acomoda según su propósito. Así que hoy quiero invitarte a dar este paso. No se trata de qué tan elocuente eres, sino de qué tan dispuesto estás a rendirte a Dios. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con el corazón abierto. No se trata de esperar un momento ideal, sino de empezar ahora mismo. En la siguiente parte, te enseñaré cómo esta práctica diaria puede transformar radicalmente tu vida y llevarte a un nivel espiritual más profundo del que jamás imaginaste. Hoy es el día para cambiar tu oración. No esperes más. Dios está listo para escucharte. Durante este recorrido, hemos descubierto algo fundamental. Orar en el Espíritu Santo no es una opción para algunos, es una invitación para todos. Es el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros para entrar en una relación más profunda con Él, para dejar de depender de nuestra propia capacidad y comenzar a experimentar su poder en nuestra vida de oración. Pero aquí está la clave. Tienes que tomar acción. Nada cambiará si solo escuchas este mensaje y sigues orando de la misma manera. El poder de la oración en el Espíritu Santo solo se experimenta cuando decides rendirte completamente. Imagina cómo sería tu vida si cada vez que oraras sintieras la paz de Dios inundando tu corazón. Si en vez de hablar con dudas, tuvieras la certeza absoluta de que Dios te escucha. Si en lugar de orar por costumbre, oraras con pasión, con dirección, con una fe inquebrantable. Esto es lo que Dios quiere para ti. Él no quiere que sigas orando sin sentir nada. No quiere que sigas buscando respuestas sin encontrarlas. Él quiere que experimentes su poder, su presencia, su amor, cada vez que te acerques a Él en oración. Pero todo comienza con una decisión. Y esa decisión tienes que tomarla hoy. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero que hagas algo muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: quiero orar en el Espíritu Santo. No lo hagas solo como una frase más. Hazlo como un acto de fe, como un compromiso delante de Dios, de que hoy tomas la decisión de cambiar tu vida de oración. Y no te guardes este mensaje solo para ti. Si conoces a alguien que necesita experimentar a Dios de una manera más profunda, comparte este video con esa persona. Porque cuando alguien aprende a orar en el Espíritu Santo, todo cambia. Y si quieres seguir creciendo espiritualmente, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete a Dios Mi Refugio, activa la campanita y acompáñanos en este camino de fe. Porque esto no termina aquí. Lo que has aprendido hoy es solo el comienzo de algo mucho más grande. Dios está llamándote a una nueva dimensión de oración. Y si decides responder a ese llamado, tu vida nunca volverá a ser la misma.